Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero contestar una pregunta que me han hecho bastante. ¿Qué va a ocurrir después del 11 de marzo del 2022 una vez que asuma Gabriel Boric? Bueno, no somos adivinos, pero uno sí puede tener pistas más o menos de por dónde va a ir la evolución política del país en los próximos años. ¿Y cómo podemos hacer eso? Viendo y estudiando los referentes intelectuales del presidente Gabriel Boric. El principal de ellos, Ernesto Laclau, que es el creador, ¿no es cierto?, del posmarxismo, de la revolución posmarxista, pero especialmente me quiero centrar en otra figura, que por supuesto también es posmarxista, y que el presidente Boric ha reconocido expresamente, como lo hizo hace pocos días atrás, que es uno de sus referentes intelectuales, que es Álvaro García Linera. Álvaro García Linera es, además de intelectual, político. Él fue vicepresidente de Evo Morales durante todo su mandato, y tiene la gracia que, como ser político y además intelectual, ha escrito mucho sobre las etapas de esta revolución posmarxista. Y lo escribió a propósito de lo que hicieron en Bolivia junto a Evo Morales. Por lo tanto, si vemos, ¿no es cierto?, cuáles son los escritos de Álvaro García Linera y cuál fue la secuencia que se fue dando intelectualmente en Bolivia, podemos tener, ¿no es cierto?, una predicción de lo que puede venir con Gabriel Boric. Hay que decir que no solamente fue gurú del presidente Boric, sino también de Íñigo Errejón, uno de los fundadores del movimiento partido Podemos en España, muy amigo del presidente Boric y que está invitado, de hecho, a la asunción del mando del presidente Boric. Bueno, ¿cuáles son las fases de la revolución posmarxista que establece Álvaro García Linera? Primero dice que está el destape de la crisis que en el caso de Bolivia se dio en abril del 2000, con lo que se llamó la Guerra del Agua, que produjo una gran movilización social en todo Bolivia, produjo la caída de gobiernos, etc. En el caso chileno, sabemos que esto fue a partir del 19 de octubre del 2019, con nuestro estallido social. Una vez que se destapa la crisis, viene lo que García Linera llama el empate catastrófico, es decir, la conformación de un bloque social irreductible y disidente al sistema político tradicional. En el caso de Bolivia, él dice que esto se concretó entre el año 2003 y 2008. En el caso de Chile, nosotros consideramos que este empate catastrófico se empezó a dar, ¿no es cierto?, desde el 15 de noviembre del 2019 con el acuerdo constitucional que permitió consolidar este bloque social disidente e irreductible y le permitió competir en el plebiscito y en la elección constituyente. Por lo tanto, este periodo se acabó en mayo más o menos del 2021. Mayo del 2021. Porque aquí ya estaba configurado, ¿no es cierto?, estos dos propuestas de sociedad alternativas e irreconciliables. La institucional, estamos hablando de un todo, y la extrainstitucional. Por supuesto, en estas dos fases, para García Linera es fundamental el factor insurreccional. García Linera dice que tienen que coordinarse el factor electoral con el factor insurreccional. Son parte de una misma estrategia. Y la tercera etapa es la conquista del poder estatal. Una vez que se han enfrentado estas dos fuerzas, una tiene que conquistar el poder. En el caso de Evo Morales fue el 2005, con su triunfo electoral, y en nuestro caso, ¿no es cierto?, fue el 2021, con el triunfo electoral de Gabriel Boric. Hasta aquí tenemos la similitud de etapas que se han ido dando, ¿no es cierto?, en esta revolución postmarxista que, según García Linera, en Bolivia ya cumplió estas tres fases hasta el 2005 y que en Chile, si uno lo compara, cumplió esta tercera fase en el 2021. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en Chile después de que asuma Gabriel Boric? Bueno, veamos lo que pasó en la etapa 4 y 5 que describe García Linera para el caso de Bolivia. La etapa cuarta es lo que él llama el punto de bifurcación o momento jacobino, y que es que en el fondo con los recursos del Estado, con el poder que da el Estado, tienen que conseguir tres objetivos. Primero, poder económico. El poder económico debe pasar de los particulares al Estado.
Y por eso son tan necesarias para esta revolución postmarxista las expropiaciones. Si ustedes creen que la nueva constitución no va a establecer expropiaciones, bueno, están francamente en la luna. Es fundamental porque el Estado tiene que ser el poder económico mayoritario y tiene que ser el gran ejecutor de la inversión en todo el territorio. Es un elemento esencial para este punto de bifurcación o momento jacobino. Después, además, ¿no es cierto?, tiene que lograr la fidelidad de las fuerzas de coacción, que son la policía y las Fuerzas Armadas, para evitar, ¿no es cierto?, que se unan después en la quinta etapa que vamos a ver después. Y además, ¿no es cierto?, tiene que tener una labor hegemónica del sentido común. Tiene que cambiar el sentido común de la sociedad. Esto es lo que tiene que lograr una vez en el gobierno. Y estos tres objetivos se consiguen de muchas formas, con procesos expropiatorios, con movilización social. Esto es un periodo de profunda agitación. Lo que vamos a tener en los próximos años en Chile va a ser un profundo movimiento de agitación social, muchas veces violento, y que va a llevar a una situación de desorden e inestabilidad que es imposible de mantener en el tiempo. Y aquí es donde se produce lo que García Linera llama el punto de bifurcación, que para él, en el caso de Bolivia, se dio entre agosto y octubre del 2008. Agosto y octubre del 2008. Y que él considera o establece que es este punto de bifurcación cuando se enfrentan cara a cara, ya no en temas electorales, ya no en temas de ley, ya no dentro de la institucionalidad, sino que con hechos de fuerza, estas dos posiciones irreconciliables. ¿Y por qué? Porque si bien la oposición ha perdido el poder estatal, todavía mantiene poder político y todavía mantiene poder económico. Por lo tanto, el enfrentamiento tiene que darse. Y el enfrentamiento puede venir por una reacción de lo que es la oposición o por una iniciativa propia, ¿no es cierto?, de quien está en el gobierno. En el caso de Bolivia, el punto de bifurcación se produjo en estos 2 meses cuando los gobernadores o prefectos de 4 departamentos o regiones de Bolivia se sublevaron contra el poder central de Evo Morales, no quisieron que se les aplicara la nueva constitución, quisieron hacer una reforma autonomista dentro de sus regiones y generaron un clima de violencia tal que se produjo casi una especie de golpe de Estado, que terminó con la derrota de los que se alzaron y el respaldo internacional, ¿no es cierto?, al presidente Evo Morales, y eso llevó a que fueran derrotados en su legitimidad la oposición, su legitimidad política y social. Y por lo tanto quedó reducida a la nada. Evo Morales ya había logrado, ¿no es cierto?, el poder económico porque estatizó toda la empresa de hidrocarburos, ya había logrado la fidelidad de la policía y las Fuerzas Armadas y también había logrado la hegemonía del sentido común. Y por ende logró evitar esa embestida. Y logró, por tanto, también evitar lo que se llama el síndrome Allende, que es que cuando las propias fuerzas se desbordan, las fuerzas insurreccionales se desbordan y no son capaces de esperar el momento propicio para este enfrentamiento o momento jacobino que es esencial. Aquí vienen las 4 etapas, ¿no es cierto?, de la toma del poder total, y aquí en las contradicciones creativas es una 5ª etapa que él ve que una vez que ya no hay enemigos serios a la vista, se empiezan a producir confrontaciones dentro del propio bloque revolucionario y que él dice que hay que, dar una serie de medidas para tratar de evitarlas y manejarlas, etc. Entonces, como pueden ver, si seguimos el cronograma del gurú del presidente Boric, que es don Álvaro García Linera, lo que tiene que ocurrir después del 11 de marzo es que se apruebe una nueva constitución que sea muy radical, que contemple expropiaciones, que permita o haga que el poder económico principal esté en el Estado y no en los privados. Además, ¿no es cierto?, vamos a ver acciones de fidelidad o sometimiento de la policía y las Fuerzas Armadas, y además vamos a ver, ¿no es cierto?, una guerra cultural y de ideas e ideológica para cambiar el sentido común que impera hoy día en la sociedad. Esperando que esta agitación, porque esto se va a dar siempre dentro de un contexto de agitación, de movilización, de violencia, produzca una reacción conservadora, como les dicen ellos, y puedan ser derrotados, con lo cual queda despejado el camino hacia adelante, y hay que ver si la derecha chilena cae en esta tentación que es maléfica, porque en el fondo
es algo que la izquierda espera, o simplemente también se somete toda la población a esta violencia más o menos organizada que está preparando este Estado postmarxista. Así que eso es más o menos lo que viene o lo que debería venir, según las palabras del gurú de nuestro presidente Gabriel Boric. Gracias.